La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Una vez más queremos dar la gloria y las gracias a Dios por la oportunidad que usted nos brinda de estar con usted en su hogar. Aquellos que nos ven también a través de la televisión, en la cárcel, en los hospitales. Dios los bendiga y Dios los guarde y les dé la habilidad y la bendición de ser salvos. Aquellas personas que nos escuchan ahí en los mercados o en cualquier otro lugar, también le damos la cordial bienvenida a participar de los estudios bíblicos que tenemos en la Iglesia Roca de Luz Eterna. El objetivo es edificarlo. El objetivo es que usted conozca la verdad para que alcance la benevolencia, la salvación de Dios. Decía, en conclusión, en el programa de ayer, los justos ante Dios no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Venimos hablando en el capítulo 2 del libro de Romanos, donde nos habla ciertamente del justo juicio de Dios. La razón es el por qué Dios castigará, por qué Dios va a azotar a los impíos. Algunos serán cortados en su totalidad, no quedará rama, ni tampoco raíz ni rama les dejará, por causa de que Dios castigará terriblemente todo pecado. El hombre juega y juega, pecando como le da la santa gana. Y entonces oye tanta palabra de Dios, pero no quiere sujetarse. Vamos a hablar entonces sobre el capítulo 2 a continuación. Decía que los justos ante Dios no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Esto nos habla claramente las Santas Escrituras. Romanos capítulo 2, versos 12 al 13. Porque todos los que son, mejor dicho, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son entonces los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados delante del Altísimo. Entonces los paganos que no han tenido ley, pero que obedecen lo que saben acerca de Dios, porque Dios se los ha grabado en su corazón, reciben la bendición de Él. Ellos han reconocido la autoridad de Dios y recibirán más luz. Y Dios ha escrito en el corazón del hombre la suficiente información acerca de la ley para que todos nos demos cuenta de nuestro pecado. Porque la ley hace manifestar el pecado que hay en nosotros. Esa luz es suficiente para condenarnos. Así que nadie tendrá excusa en el día en que Dios juzgue a los que están en el corazón de cada persona. Las Santas Escrituras es bien explícita, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, dice Pablo, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así declara el apóstol. Entonces, vemos en los pasajes del capítulo 2, verso 17 en adelante, la condenación del judío. La causa de esa condenación se ve registrado en el capítulo 2, versículo 17 al verso 29.
en ese interesante pasaje que quiero llevarlos al pie de la cruz, es decir, al pie de las Santas Escrituras. La causa de la condenación, la posición de los judíos, lo vemos registrados en el verso 17 al versículo 29. Muy bien, la palabra de Dios declara muy poderosamente al pie de la letra y nos dice claramente en este interesante pasaje, recalcando Romanos capítulo 2, verso 17 al verso 29. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así Pablo les dice a los romanos, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Es decir, no se es salvo por ser maestro, sino se es salvo por vivir lo que uno enseña. Es lo que da a entender el apóstol. Imagínate, le dice, eres instructor de los indoctos, es decir, de la gente no preparada, maestro de niños, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos. El problema es serio. Eran maestros del bien, pero nunca ponían por obra las santas enseñanzas. Y según el versículo 22, nos dice el apóstol, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios ciertamente es justo, pero el impío, los falsos maestros, hacen una cosa diferente. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfecta la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estas son las verdades expresadas a través de este interesante capítulo. Entonces ahí vemos la causa de la condenación. Se enseña la verdad, pero no viven la verdad. ¿De qué serviría ser un predicador y terminar en las pailas del infierno? ¿De qué serviría ser un gran teólogo cuando no pongo en práctica las Santas Escrituras? Eso sería perder mi tiempo. Sería perder el tiempo de quien se sea.
Y Pablo dice, es lo que ustedes están haciendo. Están enseñando, están predicando, pero no están viviendo lo que enseñan, lo que predican. Y ahí está el detalle. Cuando se predica y no se enseña lo correcto, es tan interesante que la palabra que hemos recibido la recibamos como palabra de Dios que es, y no como palabra simplemente, sino como la palabra inspirada por el mismo Dios. Entonces, la posición de los judíos, estaban dispuestos a entrenar a las demás gentes, pero no se entrenaban a ellos mismos en la obediencia. Aún los judíos no pueden satisfacer las exigencias de Dios para presentarse delante de Él como justo. Entonces, los judíos tenían una posición privilegiada por ser el pueblo elegido de Dios y se jactaban continuamente por causa de ello. Pero Pablo describe una serie de 8 características que los judíos podían apropiarse al hablar de su relación con Dios. Por ejemplo, en el verso 17 del capítulo 2, se apoyaban en la ley que Dios les había dado a través de Moisés, pero no la cumplían. Se jactaban de su relación especial para con Dios, pero no existía esa relación. Según el verso 18, fueron los que conocían la voluntad de Dios, pero nunca la obedecieron. Y cuarto, habían sido instruidos por medio de la ley, según el verso 18, pero nunca se ponían a obedecerla. Quinto, tenían capacidad para discernir y aprobar lo que era de mayor provecho para la vida. Pero en cuanto a ellos, nunca practicaban tales cosas. Y en sexto lugar, no se condenaban solamente con lo que sabían, sino que podían ser guiados para los otros pueblos, es decir, guías para los otros pueblos que no creían a Dios. Pero ellos no se guiaban personalmente hacia Dios. Estaban ocupados en guiar a otros, pero ellos no se ocupaban de seguir a Dios. En séptimo lugar, se consideraban como una luz para iluminar el camino de los que andaban en oscuridad, según el verso 19. Es cierto que Dios los había diseñado así, porque así nos dice las Santas Escrituras, pero lastimosamente que no se proponían a obedecer al Dios que los había escogido. Dios dice, no quebrantará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán en su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y así sucesivamente. Entonces, según Isaías capítulo 9, es decir, 49, Isaías 49, verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, otro de los pasajes interesantes es Isaías 49, 6, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces fueron escogidos con ese propósito este pueblo para llevar la palabra por donde quiera. Entonces, a la luz de las verdades supremas de Dios, podemos contemplar ciertamente pueblos escogidos especialmente para llevar el evangelio por donde quiera. Se les dijo claramente sobre la futura gloria que viene para Israel.
Le dice Dios a Israel, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, es decir, pecado terrible comenzará a manifestarse por toda la faz de la tierra. Oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, en ese pueblo judío va a ser restaurado, va a ser levantado y va a ser llamado a ponerse en pie y a resplandecer. Y andarán entonces las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es decir, los reyes sabrán de todo el mundo, los que sobrevivan. Entonces los reyes que sobrevivan serán totalmente entregados a la adoración a Dios y se entregarán a servir a Dios con integridad. Pero no funcionaban en este caso, en esta ocasión, este pueblo. No funcionaban de esa manera en los días de Pablo. Por el contrario, en varias ocasiones Dios les acusó de una conducta peor que la de las naciones paganas que habitaban alrededor de ellos. Por ejemplo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 9 al 15, al cual usted puede leer con toda confianza. Isaías, quiero llevarlos a ese interesante pasaje. Isaías 59 nos dice claramente en este pasaje. Quiero leerlo al pie de la letra. Y nos dice en el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó la rectitud. Todo al contrario, no nos alcanzó la rectitud. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí tinieblas, resplandor y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como oso todos nosotros, gemimos lastimeramente como paloma, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la equidad no pudo venir. No pudo venir la rectitud. Qué tremenda situación de este pueblo, alejados del Dios santo, del Dios justo. Piense en lo que dice el profeta de Dios y lo que está testificando este mismo pueblo. Dicen ellos claramente a través de las páginas del libro de Isaías. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. No pudo alcanzarnos la rectitud porque ellos nunca aprovecharon la rectitud. Y como la despreciaron, se retiró de ellos. Y entonces esperábamos luz y aquí tinieblas. Es decir, esperábamos la verdad. Pero lo que hay es confusión, lo que hay es mentira. Esperábamos resplandor, pero andamos en oscuridad. Es decir, andamos en tinieblas, andamos en pecado, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos.
Y qué tremendo. Estamos pasando una crisis terrible. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperando justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Y noten el versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Esa es la condición del hombre alejado de Dios. Y por lo tanto viene juicio, y ese juicio viene apresurado. Si el hombre no busca a Jesús en un correcto, en un verdadero arrepentimiento, le alcanzará la ira de Dios. Serán aplastados y echados al fuego. Mas Dios no quiere hacer eso. Por eso Dios ha puesto predicadores por todas partes para anunciarte del peligro que viene para que escapes. Y la forma de escapar es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si obedeces, entonces seréis prosperados. Ahora bien, en octavo lugar, se consideraban maestros de los que no conocían la ley, que no habían llegado a la madurez y todavía, porque creían que poseían el conocimiento de Dios y la verdad. Eso nos dice el versículo 20. Estamos en Romanos capítulo 2, verso 20. Ellos se consideraban instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero lastimosamente las escrituras nos dicen claro y precisamente la tremenda culpabilidad que tienen los judíos. Según el verso 21 en adelante, encontramos sinceramente la culpabilidad de los judíos. Aunque los judíos tenían una categoría especial delante de Dios y sus vidas demostraban que no había ninguna diferencia entre ellos y los demás, su posición privilegiada llegó a ser la causa de su condenación porque no fue capaz de cambiar sus vidas. Sabiendo lo que Dios exigía, siguieron en su pecado. Tomaron la decisión intencional y rebelde de andar conforme a su propia voluntad. Es lo mismo que está pasando con muchos de los que me están mirando. Debe de huir del peligro. La condenación es eterna. El castigo es doloroso y es eterno. Es crujidera de diente. Y cuando se dice crujir los dientes es por el dolor que no se puede soportar, pero tienen que soportarlo porque es eterno. El lenguaje de allí es ay, ay, ayúdenme, por favor auxílienme. No hay nadie que lo pueda auxiliar o ayudar de ninguna manera. Entonces, por haber tomado la decisión intencional rebelde de andar conforme a su propia voluntad. Pero a pesar de ser maestros, estos judíos de los demás, no hicieron el más mínimo esfuerzo por poner la ley en práctica. Más bien la conducta de Israel motivó que las otras naciones se burlaran de Dios. Por lo tanto, lo que enseñaban a los demás sería la base para juzgarlos a ellos mismos. Así dice las Santas Escrituras. Tú pues que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas y que no ha de hurtar, hurtas. Y tú que dices que no se ha de adulterar, estás adulterando. ¿Qué quiere decir? Estás abandonando tu cónyuge. Estás tomando otras decisiones que son incorrectas. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces las naciones habían llegado a ser blasfemas. Blasfemaron el nombre de Dios por causa de la
conducta perversa de estos judíos que estaban en Roma. Pablo demuestra entonces la necesidad de confiar en los ritos, en esos ritos externos para obtener la salvación. Los ritos externos no sirven para salvar a nadie. Según vemos el versículo 25 al verso 29 de ese pasaje, ¿ok? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirve que te hayas hecho esa operación. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión. Ese es el problema de ese pueblo. Noten lo que Dios le dice en ese pasaje claramente. Ustedes que tienen la ley, pero no la cumplen. Y noten, te condenará a ti aquellos que físicamente son incircuncisos, pero guardan perfectamente la ley. Te condenarán a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino aquel que es interiormente obediente a Dios. Ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino lo que dice el versículo 29. Regresando a ese pasaje bíblico, Romanos capítulo 2, verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde. Si quieres que oremos por ti, queremos orar con toda la sinceridad. Si te encuentras en situaciones tremendas, queremos interceder por ti. Búscanos en el área 323-202-0229. Una vez más, área 323-202-0229. Y deseo que la paz de Dios siga inundando todo tu ser, a ti y a los tuyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.